Vamos a hablar ahora con Daniela Cabrera, perdón, me pasé de grilla. Daniela Carrera es referente del Foro en Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad. El Gobierno Nacional vetó justamente las leyes tanto de aumento a los jubilados como de emergencia en discapacidad. Daniela Carrera, gracias por atendernos. Rocío, Agustín y Santiago la saludan. Hola, buenos días, Rocío, Agustín y Santiago. Bueno, muchas gracias, Daniela. Una mala noticia, ahora hay que ver qué pasa, pero de todas maneras esto ya implica una determinación del Gobierno Nacional sobre este tema, ¿no? Exactamente, una decisión que se venía diciéndose que iba a ser así, más allá de la aprobación de parte de diputados y de senadores. Se estaba anunciando, por eso estábamos organizándonos acá en Neuquén y a nivel nacional, y llegó el sábado a la tarde, nos despistó un poco por el fin de semana, pero bueno, llegó y hoy se publicó en el boletín oficial el veto, como vos decías, en la emergencia en discapacidad y jubilados. Bien, hoy a las 17 de marcha en todo el país. Mañana a las 17, sí. En todo el país. Bien, sí. La idea es pedirle a los legisladores que sostengan, que tiren abajo el veto. Claro, existe un procedimiento legal que permite a los legisladores, 2/3 partes de los legisladores presentes, pueden volver a insistir con la declaración de la ley que ha sido vetada. Claro, esto es las dos cámaras, si una de las dos cámaras no llega a ese número, queda vetada, digamos. Exactamente, y tampoco tenemos fecha de cuándo, porque el diputado se vuelve a reunir, porque parece que se va a reunir miércoles o jueves, pero no está todavía en el temario el tratamiento de este tipo de leyes. Está el veto de lo de Bahía Blanca, otros temas, pero no está esto. Estamos ahí. Toda una prueba también. Especializándonos ahí en técnica legislativa, en qué se trata, además de los problemas que importa, por qué se ve, cuando se vetó y qué es lo que pasa, que es otro tema. Claro, el tema de fondo que realmente importa, pero lamentablemente depende también de la dinámica política. Es un buen momento de todas maneras, a 2 meses de las elecciones nacionales, para también ver qué hacen los gobernadores, que suelen ser los jefes de los legisladores nacionales, ¿no? Porque, van a tener que tomar una decisión a favor o en contra de algo que para Milei es muy importante, que es el respaldo de su veto. Sí, en esto que decíamos no excede toda esta movida política, pero dicen que tiene que ver con eso, porque salió el sábado, las negociaciones que se tienen respecto a qué legisladores van o no, pero mientras tanto está en juego la vida de las personas con discapacidad, tanto desde lo económico, que por ahí es lo que más se reclamaba en la ley de emergencia, por la actualización del valor de las prestaciones y de las pensiones, también por el problema cultural que trae instalar esta temática de esta manera, porque el veto representa un retroceso en lo que es políticas públicas para las personas con discapacidad, que siempre vienen como demoradas en la construcción. Entonces, es un retroceso más que las personas con discapacidad sufren. Hablamos el otro día, voy a tratar de reconstruir el tema, y no sé si no fue con vos, Daniela, discúlpame la falta de memoria, pero de que se había convocado a los discapacitados a ratificar su condición para justificar su ingreso por discapacidad a direcciones postales que no existen. ¿Estás al tanto de eso? Sí. Este año se inició una auditoría con respecto a las que son las pensiones no contributivas por discapacidad. Sí. Brevemente, las pensiones no contributivas tienen que ver con un aporte, un dinero que reciben las personas con discapacidad que no pueden trabajar. Que no pueden, en la mayoría de los casos, no porque no quieran, sino porque no hay lugares donde
reciban a personas con discapacidad. Bien. El desempleo de las personas con discapacidad duplica lo que es el desempleo de personas sin discapacidad. Ajá. Pues eso el Estado se hace cargo y, bueno, aparece esta pensión no contributiva que acá en Neuquén es de 320.000 pesos. Sí. Y para muchas personas es el único dinero que reciben. Insisto, con el ánimo y la intención y la preparación de trabajar con los ajustes, con los apoyos que necesita la persona para poder trabajar, que ahí están las dificultades, Claro. ¿no? Bueno, entonces empezaron una auditoría que tenía que ver con controlar efectivamente quién las estaba recibiendo y se empezaron a recibir cartas, documentos que, como vos decís, en muchas situaciones fueron todas al mismo domicilio y domicilio inexistente. Bien. Bajo la así amenaza por los medios y demás de que si no se presentaban a la auditoría le podían sacar la pensión. Sí. Entonces la incertidumbre es muy grande, una cosa más en vidas complejas. Bueno, y personas que incluso muchas con movilidad reducida hicieron el esfuerzo de ir hasta ese lugar y no había nadie, ni siquiera era un lugar existente, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros para eso les planteamos con respecto a las pensiones y las dudas que se acerquen a la Subsecretaría de Discapacidad de la provincia, acá en Neuquén, Sí. porque ellos están brindando información, estaban planteando poder generar un reclamo colectivo a través de la Defensoría Federal. Entonces, que no se queden con esa incertidumbre que es tener una carta documento, que por supuesto el Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad también está a disposición, pero Sí. institucionalmente no, que se acerquen a la Subsecretaría de Discapacidad, que ahí van a recibir información y los van a acompañar para hacer algún reclamo si les suspendieron o si qué pasó. Daniela, buen día. Agustín Amado soy. ¿Cómo está? Hola Agustín, buen día. Bien. ¿Cómo se trabaja internamente, cómo se debate, cómo se discute internamente este argumento que se ha utilizado en más de una ocasión por fuentes cercanas al posicionamiento que tiene el gobierno nacional para argumentar el veto respecto del uso que se le ha dado en los últimos años al otorgamiento de pensiones por discapacidad o al mal uso que se le ha dado en algunas circunstancias? ¿Cómo responden frente a eso? ¿Cómo lo ven frente a eso? ¿Cuál es la postura frente a esa circunstancia, Daniela? La calificación de mal uso o mejor uso nos excede. En su momento los requisitos eran menos estrictos y se accedía a una pensión, pero no con con un gran favor político, no, las familias en general se acercaban, se tramitaba y se otorgaba la pensión. Después, por ahí, más en Buenos Aires, aparece ese uso político como herramienta de campaña. Pero insisto, acá en Neuquén se hacía la pensión, no era un trámite que venía atrás con una sospecha delictiva de que lo que se estaba haciendo. Los requisitos no han cambiado demasiado en cuanto al no tener recursos para poder afrontar la vida, pero ahora se analiza más si la familia tampoco tiene recursos. No es solo la persona con discapacidad que no tiene un trabajo y no puede tener su propio dinero, sino que la familia tampoco pueda hacerse cargo de esa persona con discapacidad que, voy a hacer entre comillas, es improductiva para los ojos del gobierno nacional. Buen día, Daniela, ¿cómo va? Rocío Suárez habla. Hola, buen día. ¿Está la posibilidad de que si el Congreso aprueba aún así la emergencia de la discapacidad con el veto,
el gobierno, o el oficialismo, mejor dicho, está afirmando que va a proceder a la judicialización. ¿Esto es viable? ¿Cómo ves ese panorama? ¿Es algo que desde la organización temen? Sí, tememos políticas públicas en contra de las personas con discapacidad, porque hasta acá eso es lo que ha sucedido. Decimos que el veto no solo es lo económico, sino lo que representa culturalmente, porque tenemos al presidente usando terminología vinculada a la discapacidad como insulto, cosa que ya habíamos superado. Entonces esa herida es muy profunda. No sé si va a judicializar y tampoco sé en qué términos puede judicializar, pero es probable que lo haga. No nos llamaría la atención porque vetó una ley de estas características. O sea, veremos en su momento cómo y qué responde el Poder Judicial, pero fundamentalmente ahí hay que considerar por qué argumentos. Lo que sí nos preocupa es el daño cultural de considerar que los derechos de las personas con discapacidad aparecen como privilegios. Entonces, eso ataca la humanidad toda de las personas con discapacidad, porque de alguna manera los lleva a que no son productivos, son imprescindibles, casi no forman parte de la sociedad. Y eso duele, sinceramente, es discriminación, es exclusión. Daniela, mañana entonces, 17 horas, se convoca el Monumento San Martín para justamente protestar y dejar la posición sentada de todos los que participen con respecto a este veto del presidente Milei. Así es, convocamos a las personas con discapacidad, por supuesto, a las familias, a los prestadores, los centros que prestan servicios con las personas con discapacidad y a toda la sociedad, porque va a ser una convocatoria con ánimo de que se vean, nos vean, que podamos conversar. Esa es la intención, y poder informar a la sociedad por qué es necesario que se asignen mayores recursos económicos. Daniela Carrera, muchas gracias, te mandamos un beso y gracias por atendernos. Adiós, gracias a vos. Adiós. Daniela Carrera, referente del Foro en Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad. El gobierno de Milei vetó la ley, además de la de jubilados, el aumento a los jubilados, la emergencia en discapacidad. Así que empieza una discusión política interesante. Por un lado, por supuesto, los afectados directamente, como el Foro en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que están llamando a la movilización de mañana a las 17 horas. Por otro lado, los gobernadores y los senadores y diputados nacionales, sobre todo los gobernadores, que en una democracia o en una república que todavía no alcanza esa categoría con plenitud, son los jefes de los diputados nacionales y los senadores. Esto no debería ocurrir, no deberían ser cuestiones independientes, pero ocurre. Entonces son los que hablan con el gobierno nacional, en el marco de una negociación electoral que se viene en octubre. Claro. Esto ya lo habíamos dicho nosotros aquí. Milei, ¿qué iba a hacer? Iba a retrasar el veto todo lo posible mientras negociaba con los gobernadores condiciones de todo tipo, de gestión y también electorales de cara a octubre, para ver si lo ayudan a que el veto se sostenga y alguna de las dos cámaras tire abajo el veto. Con una de las dos cámaras que no alcance el número correspondiente, el veto queda firme, se caen las leyes. Así que bueno, es un capítulo interesante que le va dando color a lo que va a ser la elección de octubre. Hay que ver quién va a estar en esta con el gobierno y quién no, de quiénes, de los gobernadores y los bloques de diputados y senadores. Un capítulo para no perderse, porque ya va a hablar de posicionamientos bastante claros de cara a las elecciones de octubre. 299-510-3322, nuestro número de contacto. Agustín, ¿querías decir algo?
Que se han tomado todo el tiempo, digamos, el Ejecutivo se tomó todo el tiempo, digamos, todo el margen que le da la norma para publicar el veto, para tomar la decisión del veto, precisamente en aras de estas negociaciones o tratativas para lograr ese blindaje que aspira el gobierno provincial a obtener en el Congreso. Digamos, si reúne determinada cantidad de votos, bueno, se confirmarían los vetos, y eso no es algo que esté liberado, que esté asegurado desde el primer minuto, ¿no?